En la red Al Día Noticias, información y análisis con profundidad. Origina desde Bogotá, capital de la República de Colombia, para el mundo. Al Día Noticias con johndidier.com. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. ¿Qué tal, amables oyentes de Al Día Noticias? Les saludamos a través de emisora punto 5 y en esta oportunidad un especial periodístico para analizar la coyuntura política actual en Colombia, lo que fue la elección de Gustavo Petro como nuevo presidente de la República. Y para hacer este análisis hemos invitado al profesor universitario, analista político y columnista, defensor de la paz y los derechos humanos, Gabriel Cifuentes, quien también hay que decir fue candidato a la Cámara de Representantes por el partido Alianza Verde, alcanzó 14.000 votos, pero bueno, el valor de tener a Gabriel Cifuentes aquí en esta mesa de trabajo, en esta emisión de Al Día de Noticias, es justamente analizar lo que pasó en esta elección presidencial. Gabriel Cifuentes, bienvenido al Día de Noticias. John Didier, muchísimas gracias por la invitación y un cordial saludo a toda la amable audiencia de Al Día Noticias. ¿Por qué ganó Gustavo Petro? Bueno, Gustavo Petro es una combinación de múltiples factores. No hay un solo factor que pueda explicar la victoria de Gustavo Petro. Lo primero que hay que señalar es que Gustavo Petro no es un paracaidista, no aparece en la escena pública del día a la mañana. Gustavo Petro viene de un proceso político de más de 2 décadas, construyendo su base política, construyendo su movimiento, su partido, generando una serie de propuestas y leyendo las coyunturas. Entonces, Gustavo Petro no es un aparecido, es una persona con un reconocimiento altísimo en Colombia. Lo segundo, Gustavo Petro es el hijo de 2 procesos de paz. El proceso de paz del M-19, por supuesto, que le permitió a esa organización convertirse en un movimiento político, pero también es el resultado del proceso de paz de La Habana. Hasta antes del 2016, la agenda pública única y exclusivamente giraba alrededor del conflicto armado, de la paz, de las FARC, y eso también impedía que visiones diferentes a las del establecimiento, es decir, aquellas encarnadas en los movimientos de izquierda, pudieran tener un espacio en la agenda pública. Antes del proceso de paz con La Habana era impensable que un exguerrillero pudiera ser presidente. Y tercero, Didier, yo considero que Gustavo Petro ha leído, así como lo hizo también Rodolfo Hernández, una coyuntura muy particular. Tanto Rodolfo como Petro tienen discursos populistas que se basan en explotar el miedo, la angustia, la desesperación de la gente. Gente que además está absolutamente golpeada por la pandemia, por la crisis económica, por la crisis social, esa Colombia olvidada que ha estado marginada de las decisiones públicas durante décadas. Entonces, esa combinación de factores hace que el discurso de Gustavo Petro sea un discurso atractivo que por primera vez en nuestra historia republicana le permite a una persona de centro izquierda llegar al solio de Nariño. Bueno, pero él ya lo había intentado 2 veces y parece que había hecho mella un poco el miedo, ya que usted habla de los miedos, que Colombia se convirtiera en una Venezuela. También dicen que las propuestas que él hacía en campaña pues generan pánico, nerviosismo en varios órdenes. Por ejemplo, acabar con la CPS. Algunos consideran, como Luis Gonzalo Morales, el secretario de Salud de Bogotá, que ese modelo, por ejemplo, que a él no le fue bien en Bogotá en materia de salud, que dejó quebrada la EPS subsidiada de Salud Capital, que realmente va a ser un problema acabar con la CPS porque las secretarías de salud no van a poder dar abasto para esa función. El tema, por ejemplo, de la expropiación, aunque él firmó en notaría que no iba a expropiar, eso de pronto se logró disipar un poco, a pesar que él fue al Valle del Cauca a decirle a los azucareros que él le iba a comprar esos terrenos a ellos, así ellos no los vendieran. También logró decir que no se va a perpetuar en el poder, que no se va a reelegir, que no va a seguir el camino de Hugo Chávez.
¿cómo logró Gustavo Petro eliminar tanto miedo en lo que es la propuesta de gobierno de él? Pues, John Didier, vea, lo primero que yo diría es que es natural que haya gente que tiene miedo y de hecho 10,5 millones de colombianos más que votar por Rodolfo Hernández, que sí era un aparecido en la política nacional, votaron en contra de Gustavo Petro. Es decir, Gustavo Petro no tiene una patente de corso, recibe un país institucionalmente magullado, social y políticamente roto. Entonces, eso es un primer factor. Y él a partir del domingo pasado, se tiene que quitar el sombrero de candidato, se tiene que poner el sombrero de presidente y entender que ya no es un candidato, que ya no puede tener discursos incendiarios, sino que tiene que ser el presidente de todos los colombianos, incluidos esos colombianos que le tienen profundos miedos. Lo segundo, es absolutamente natural y comprensible que haya ciertas políticas que a la gente le puedan parecer mejores o peores. A nosotros hace 4 años nos parecía absolutamente inconveniente, como se terminó demostrando, que quisieran hacer trizas la paz, por ejemplo. Y sin embargo, pues ese es un programa político que se eligió. Yo creo, John Dider, que uno puede tener digamos, una tranquilidad. Ese discurso apocalíptico de que Colombia se va a volver con Venezuela y que es muy fácil por parte de la derecha venderlo, pues se ha demostrado que es falso. Colombia tiene unas circunstancias sociales, económicas, políticas, institucionales completamente diferentes. Entonces yo creo que ese ha sido un discurso muy bien capitalizado por la derecha para generar una serie de miedos, ¿cierto? Para cautivar también a un elector que ve en el vecino el coco y que no queremos volvernos ni queremos ir para allá. ¿Y por qué yo le digo que es un discurso que a mi juicio carece de fundamento? Gustavo Petro llega con el apoyo de muchos sectores tradicionales. Gustavo Petro llega con el apoyo de una facción del Partido Liberal, con su propio partido. Ayer el mismo César Gaviria, que apoyó a Federico Gutiérrez, dijo que iba a apoyar a Gustavo Petro con el Partido Verde. ¿Y por qué esto es importante? Porque le va a tocar bajarle el tono y le va a tocar entrar a negociar esa agenda política con sectores que también tienen temores frente a que esas grandes reformas que está proponiendo Gustavo Petro puedan conducirnos a una quiebra, puedan conducir digamos, a la destrucción del sistema de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que no todo lo que se propuso en campaña se va a cumplir y gran parte de los controles los van a ejercer los mismos grupos que están apoyando a Petro. Y finalmente, para contestar su pregunta, John Didier, ¿por qué Gustavo Petro logró vencer esos miedos? No es que haya logrado vencer esos miedos, es que aquí nosotros estamos hablando de una Colombia que despertó, nos guste o no Gustavo Petro. Vea el caso de Francia Márquez, mujer, afro, pobre, víctima del conflicto armado, que representa a esos millones de colombianos que han vivido en la periferia social, en la periferia estatal, en la periferia institucional, que han vivido la violencia, que han vivido la pobreza, que han vivido el abandono del Estado y que por primera vez tienen una representación. Es que es muy fácil desde Bogotá juzgar a esos colombianos y fíjese dónde ganó de manera contundente Petro, en las zonas donde hubo más violencia, en las zonas, digamos, más apartadas y más abandonadas del Estado y en Bogotá. ¿Sí? Entonces, el discurso de justicia social que no había hecho parte de la agenda pública y que después de la pandemia, del estallido social, adquiere una relevancia, lo supo capitalizar Petro. Y Petro representa eso, que es la esperanza, primero en una agenda social que nunca hemos tenido como tal, y segundo, y yo creo que esto es importante, y cierro con esto, John Didier, en la alternancia de poder. Y yo creo que la democracia y las instituciones colombianas pueden aguantar el golpe. Es decir, aquí hemos tenido siempre gobiernos de un mismo corte. Por primera vez, el péndulo se corre un poquito más hacia la izquierda y no está mal. En todas las democracias sanas y fuertes del mundo eso pasa, es natural y Colombia va a tener que aprender de esa alternancia que nunca habíamos tenido en 200 años de historia. Claro, y no, y hasta el momento, en honor a la verdad, lo que ha dicho el presidente electo ha sido como sensato, como que nadie puede estar en desacuerdo con eso. Por ejemplo, ¿qué ha dicho?
Le solicito a los alcaldes y gobernadores del país alistar lotes con títulos saneados para construir las sedes universitarias y colegios universidades que sustentarán la infraestructura de una sociedad del conocimiento. ¿Qué ha dicho Gustavo Petro hasta el momento? He hablado con Nicolás Maduro para la reapertura de la frontera. Son cosas que nadie se va a oponer a esto porque además se necesitan por los traumas que se han tenido. ¿Qué más se ha dicho oficialmente por parte del presidente? Que es lo que podría ser controvertido hoy, es pedirle al presidente que no compre los aviones que tiene pensado comprar porque si no él los va a vender. Frente a este último anuncio, ¿usted cómo encuentra esa posición del hoy presidente electo Gustavo Petro? Pues vea, yo le sumaría una más, y es que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, se demoró 36 horas Ujú. en llamar a Gustavo Petro. Recordemos que tuvieron que pasar meses 5 meses casi con Duque. con Duque y antes del primer encuentro, muchos más meses. Ujú. Entonces, eh, pues estamos hablando del presidente del país, digamos, que encarna el capitalismo, pues entonces lo que quiero decir, y han establecido una agenda donde se han puesto las condiciones para que puedan hablar de tú a tú sobre el cambio climático, sobre la política de drogas, sobre el cumplimiento de los acuerdos de paz, esa visión de que se iban a caer los mercados, que el dólar, mejor dicho, estaba a 5.000 pesos, han sido, pues, es decir, disparos al aire de personas que con justa o sin justa causa le tienen miedo a Gustavo Petro, pero que a 2 días de su elección ya están generando pánico político y económico. Entonces, yo creo que por ese lado hay que ser cautos. Creo que Petro, nuevamente, después de haber sido elegido como presidente, le va a bajar mucho al tono y va a moderar muchísimo su discurso. Ujú. Y yo creo que el programa de Gustavo Petro, para todos los que votaron por Rodolfo Hernández y Gustavo Petro compartían 7 de cada 10 propuestas. Sí, y habrá algunas que son un poquito más agresivas que otras, como por ejemplo la que usted señalaba de salud, como la que se señalaba, por ejemplo, la transición energética y de parar la La exploración explotación petrolera, correcto. que hizo que la acción de Ecopetrol bajara un poco, Ujú. pero también hay unas propuestas de corte social que son muy interesantes, como acabar con el hambre, generar educación gratuita, invertir en las regiones más apartadas, promover la descentralización. Yo creo que hay que darle un compás de espera, John Didier, con mucho, digamos, escepticismo crítico, pero sin generar pánico y sin caer en las narrativas apocalípticas que el centro democrático quiere vender a toda costa, porque por supuesto que le tiene miedo a un gobierno de corte progresista, ¿no? Sí, se me quedaba el punto que usted nombró, que lo iba a mencionar, sino que la memoria no me dio de lo de Joe Biden. ¿Quién se va a oponer a que hable con el gobierno de Estados Unidos sobre el cambio climático, que es una situación que afecta a todo el mundo por igual, independiente de qué partido es? Bueno, otro de los temas vigentes es que él no tenía mayorías en el Congreso de la República y para poder sacar adelante todas esas reformas que él quiere hacer, requiere de tener mayorías en el Congreso de la República. Y usted ya lo anotaba, se ha avanzado en algo. Ya parece que todo el mundo quiere hacer parte de ese gran acuerdo nacional que le está proponiendo. El mismo Germán Vargas Lleras está dialogando con él, ya aceptó el Partido Liberal a ser parte del gobierno. Ya también Colombia Justa Libres también dice que, no, que quiere saber qué es lo que propone el gran acuerdo nacional. Están Dilian Francisca Toro también dice que quiere hablar. Todo el mundo quiere hablar. Parece que los únicos que no van a ser parte de esa coalición de gobierno es el Centro Democrático. Esto, ¿cómo se puede explicar usted como profesor universitario, catedrático, desde lo político? Es que a la hora de lo político todos se tapan con la misma cobija y ya no hay diferencias políticas, sino que venga, gobernemos todos juntos, o cómo se explica esa situación que antes eran todos contra Petro y ahora todos con Petro. Pues vea, eso es una buena pregunta. Lo primero es que yo creo que así como por primera vez llega un presidente de izquierda,
al Palacio de Nariño. Nunca antes los sectores alternativos habían tenido tanta representación en el Congreso, ¿no? Es decir, al margen de que puedan llegar los liberales, la U, Colombia Justas y Libres, de los sectores alternativos, antes de esos acuerdos se tenía 40 curules en el Senado y 66 en la Cámara. Es decir, que estaban a un pelo de tener las mayorías. Con lo que tiene hoy Gustavo Petro y con las dinámicas del Congreso, ya podría sacar las reformas que quiera sin llegar a acuerdos con el partido de la U, con Colombia Justa y Libre. ¿Sí? O sea, él ya, digamos, con la discusión que tuvo ayer con César Gaviria, ya tiene mayorías para sacar incluso reformas constitucionales, y eso es algo histórico. Lo segundo, el estatuto de la oposición establece que los partidos antes del 20 de julio se tengan que declarar en oposición, en independencia o parte de gobierno. ¿Qué implicaciones tiene esto, John Didier? Que puedan o no hacer parte del gabinete y de los altos cargos ejecutivos del Estado. Y usted sabe que los partidos, desafortunadamente, viven de la burocracia para poder subsistir. Es decir, la mermelada es el aceite, es la grasa del motor, es la gasolina que mueve el carro. Entonces, al ver, digamos, una victoria contundente, al ver que igual el presidente tiene unas mayorías en el Congreso, a estos partidos natural y por pura mecánica política les conviene hacer parte del gobierno. Lo tercero, como esta misma ley, este estatuto de la oposición, le permite a los partidos cambiar una vez de posición, es decir, el Partido Liberal ahorita se acaba de declarar partido de gobierno, pero en un año, 2 años, en 3 años puede cambiar de opinión y volverse partido de oposición. Como pasó Entonces, con Duque, ¿no? Que el Partido Liberal fue claro, de gobierno al principio y luego pasó a la oposición con Gaviria. Parece que eh, les incumplió. exacto, exacto. Entonces, ellos tienen esa manivela, digamos, como para poder jugar. Y se sabe que el primer año de gobierno siempre es una luna de miel, donde salen los mayores proyectos, donde el presidente tiene mayor favorabilidad. Y es muy probable que estos partidos el primer año vayan a apoyar la agenda legislativa, pero ya de cara a las elecciones del 2023 o incluso del 2026, muchos de ellos se vayan corriendo nuevamente y vayan dejando solo al gobierno de Gustavo Petro. Entonces a mí esto no me sorprende. Lo que yo sí destacaría es que los sectores alternativos, el grueso del progresismo, el Partido Verde, el Partido Comunes, el Pacto Histórico, Solo. el Maíz, el AICO, son una porción muy importante del Congreso, cosa que no habían sido hace 4 años. Y eso le da mucho quiebre de cadera al presidente Gustavo Petro para avanzar en su agenda legislativa, a pesar de que tiene el 47% de los colombianos en contra y de que tiene una bancada no despreciable entre el Partido Conservador y el Partido Conservador y el Centro Democrático, que le harán seguramente oposición en el Congreso. Sí, y ese video de Gustavo Petro en campaña diciendo que lo primero que iba a hacer era una constituyente, eso pues totalmente desvirtuado, eso no va a pasar. No, yo no creo que esté la temperatura política, no creo que la necesite. Creo que tiene las mayorías en el Congreso para sacar gran parte de su agenda legislativa, y creo que avanzar en una idea de la constituyente simplemente reconfirmaría esos miedos que la gente tiene de que la izquierda en el poder lo que va a querer es entronizarse y quedarse en el poder. Y eso le hace mal a un proyecto que están haciendo. O sea, la mejor forma para enterrar el proyecto del progresismo de los gobiernos alternativos en Colombia sería justamente hacer lo que dijo que no iba a hacer en campaña: expropiar, hacer una Asamblea Nacional Constituyente, querer reelegirse, en fin. Entonces, yo lo veo como algo muy improbable. En política uno nunca puede dar nada por cierto, usted lo sabe, pero hoy en día lo veo muy improbable, y no lo veo además necesario ni conveniente. Correcto. Bueno, una de las conquistas que seguramente se va a tener es poderle dar este tema del subsidio a los abuelitos. ¿Se irán a tocar las pensiones como él lo había notado, de los fondos privados? ¿Irán a acabar los fondos privados? ¿Irán a acabar las EPS? Porque uno de los puntos o barreras que impidió llegar a un acuerdo en primera vuelta con César Gaviria es justamente eso, una serie de reformas que no le parecen a César Gaviria. ¿Será que finalmente
ese apoyo que va a ofrecer ahora el Partido Liberal va a permitir hacer esas reformas como eliminar los fondos de pensiones privados o eliminar las EPS? Pues John Didier, lo primero, yo con un poco de escepticismo le digo que no creo que la razón por la cual no se haya llegado a un acuerdo en primera vuelta con César Gaviria sea por discusiones programáticas. Yo creo que ahí lo que hubo fue un desacuerdo en otro tipo de acuerdos de En carácter participación del político. gobierno, tener Claro, ministerios, por ejemplo, deme este sí, ministerio, deme este otro. sí. Pero para contestar su pregunta, frente al tema de salud, no sé dónde esté exactamente parado el Partido Liberal, a pesar de que los partidos tradicionales han insistido en dejar el modelo de la ley 100 tal y como está, que ha permitido, y yo creo que eso es cierto, que ha permitido en los últimos 30 años la universalidad de los servicios de salud. Creo que el sistema de salud necesita unos ajustes. Necesitamos, quizás hay demasiadas EPS, pero se necesitan las EPS. Se necesitan unos Pero las ajustes. han ido liquidando. En ese sentido, la superintendencia ha estado como muy Claro, pilas de ir eliminando EPS que no están respondiendo. entonces por eso, antes que acabarlas, habría que ver ese mecanismo de control que ejerce la superintendencia para mejorar la calidad del servicio, pero acabarlas y trasladar esa función a lo público, volver a lo que era el seguro social, me parece que podría ser inconveniente. Ya se ha demostrado que es un sistema que no sirve. Ojalá que no emprendamos ese camino. Frente al tema de las pensiones, Gustavo Petro no ha dicho que quiera acabar los fondos privados de pensiones. Atención, lo que él ha propuesto es un sistema dual donde las personas que ganan más de 2 salarios mínimos tengan que cotizar en el sistema Por pensiones. público en el sistema público de pensiones, y los que ganan más de 2 salarios mínimos puedan cotizar en el fondo privado de pensiones. Pues Entonces, tiene usted razón, porque él lo que ha dicho es coger esa plata y usarla en un programa social, que luego el gobierno seguramente la repondrá, pero sí tiene razón. claro, o sea, no es eliminar los fondos Sí, privados, no sino es expropiar tampoco el capital que está actualmente en los fondos privados. Lo que pasa es que no se entiende muy bien de dónde va a salir la plata para suplir esos 18 billones de pesos que van a usar sí, para los programas sociales. correcto. Ahí creo que hace falta un poquito de desarrollo, pero no es eliminar los fondos privados, sino establecer un sistema de cajones, como lo llaman ellos, y Y ahí es se pasaría mucha gente de los fondos privados a Colpensiones, porque mucha gente gana más de seguramente. 2 salarios mínimos. Seguramente. Entonces, yo creo que eso es otro de los mitos que hay que desmitificar, valga la redundancia, pero sobre donde los que estamos en la barrera y ejercemos una función crítica, pues tenemos que estar muy atentos de que efectivamente pues no se vayan a tocar los ahorros de los colombianos que están en los fondos privados de pensiones, y que ese fondo esté garantizado, ¿no? Porque pues eso, si no, de lo contrario, ahí sí estaríamos hablando de una expropiación, que no es la propuesta que tiene Gustavo Petro, pero que al no ser explicada de manera satisfactoria, al no saber cómo exactamente se van a reponer esos recursos, pues quedan muchas dudas en el aire, y por supuesto que brotan justificadamente todos los miedos frente a los que tienen reservas de cara a esa reforma pensional. Correcto. Gabriel Cifuentes, profesor universitario, analista político y columnista, defensor de la paz y los derechos humanos, muy amable. Gracias por estar en Al Día Noticias. A usted por la invitación, John Didier, y un fuerte abrazo y un cordial saludo a toda la audiencia de Al Día Noticias. Muy bien, servicios técnicos, Giovanni Cruz, yo soy John Didier Rodríguez. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.